damos cada vez más, cada minuto de respirar que tú nos has regalado. Te damos la honra y que seas tú en este momento llenando la vida de cada uno de nosotros. Dirige este servicio especial como tú eres el invitado. Amén y amén. El aplauso una vez más para que usted sabe que hay que tener la libertad de hablar, hay que hablar de esto. ¿Cuántos dicen amén?
se merece lo mejor. Amén. Bueno, les cuento que tengo muchos años de no dirigir, pero para mí es algo inesperado, pero es algo especial que debemos de hacer todo el tiempo nosotros. Por eso hay que estar preparados. Amén. Nosotros debemos de ministrar, de adorarle con todo el corazón. Debemos de sentirle que Él está aquí con nosotros. Amén. No importa la circunstancia, usted tiene que seguir luchando, tiene que seguir orando, batallando. Amén. ¿Cuánto lo creen? Denle aplauso al Señor. Un grito de júbilo, iglesia. Un grito de guerra. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya.
dicen amén? Y seguro que yo no voy a regresar como vine. Voy a regresar lleno de la presencia de Dios por medio de mi ofrenda al Señor. Amén. Amén, hermano. Si usted regresa como vino, es que su ofrenda fue muy poca delante de la presencia del Señor. Tiene la oportunidad de dar lo mejor, de lo mejor cada vez que venga a la casa del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les continúe guardando en todas sus actividades, todas sus tareas. Glorificamos al Señor porque Dios nos ha permitido estar aquí. Amén. No sé si tenemos alguna visita por ahí. Si miramos a nuestro hermano Alberto por allá, levante la mano, hermano. Dios te bendiga, oíste. Ya está por acá nuevamente. Esperamos que ya se conecte por completo. Y bueno, no están de casa, pero ya como que sos de casa, hermano, oíste. Dios te bendiga porque siempre nos visitas atentamente. ¿Quién más nos visita por esta mañana, hermano? Hay otra hermana que nos visite por acá. Hermana Francisca se nos había quedado unos días, pero ya está con nosotros, ¿cierto? Levante la mano por ahí, hermana Francisca. Dios le bendiga, ¿verdad? Ya se siente más fortalecida porque ya el esposo de nuestra hermana Francisca ya está bastante mejor de salud para la gloria del Señor. Amén. Amén, hermano. Ya en estos días creo que le van a dar de alta y esperamos que venga el testimonio por acá. En un día que podamos darle la oportunidad de dar testimonios. Amén. Así que glorificamos al Señor, hermanos. Sean bienvenidos. Desde ya el anuncio, vayamos estando en comunión con el Señor en este momento. Cada alabanza, usted métase de cabeza en ella para que luego, después de la escuela bíblica, podamos estar tranquilamente delante de la Santa Cena del Señor, a la cual todos los bautizados están invitados. Y como dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo. No tengo que ser yo ni tiene que ser el hermano. Pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Dice la Escritura de que Dios conoce nuestros pensamientos, ¿sí o no? Amén. Pero dice también, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Entonces, como Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe con qué disposición tomamos la cena del Señor. Amén. Y ahí donde cabe el texto, cada uno pruébese a sí mismo.
Cada uno probémonos a sí mismo y hagámonos partícipe del pan de la copa posteriormente. Dios les bendiga. Mientras le dan unas palmas al Señor, nuestro hermano José Luis nos bendice las ofrendas y los diezmos. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano. Voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Valga la redundancia. Génesis, en el capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos del 14 al 20. Génesis, capítulo 14, versículos 14 al 20. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta mañana, por este maravilloso día que nos permite estar en su casa de oración, ¿verdad? Como decía el pastor, hay miles que no pudieron estar por diferentes circunstancias. Pero ¿saben qué? Hay otros miles que tuvieron la oportunidad, quieren venir. La han desaprovechado, pero usted que la está aprovechando, aprovechela al máximo, adorándole al Señor. Como decía el hermano, cuán hermoso, maravilloso es habitar. Cuando estaba la alabanza, era como una voz, como una única voz, hermano, así lo sentía yo, como una única voz que le cantaba al Señor. Que esta alabanza llegaba allá al trono de su gracia. Y esa es la oportunidad que hoy tuvimos. Yo la tuve, no la voy a desaprovechar. Gloria al Señor. Por reverencia a su palabra, ¿verdad? Nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Obal, el monte al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también aló su pariente y sus bienes y a sus mujeres y demás gente. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pueden sentarse, hermano. Quizás muchos, ¿verdad?, de nosotros hemos leído esta historia, pero solo hemos leído el versículo que vino Melquisedec, ¿verdad? Recibió a Abraham, sacó pan y vino, y Abraham daba los diezmos. Pero usted, hermano, les invito, ¿verdad?, que lean todo el capítulo 14, ¿verdad? Allá en sus casas, tómense su tiempo y mediten esto, porque cuando yo tomaba esta lectura bíblica y tomé el versículo 14, en todo el capítulo habla de una guerra, ¿verdad? Que se habían levantado 4 reyes contra 5 reyes. En la historia bíblica, ¿verdad?, habla que el bando de los 5 reyes fue derrotado por el bando de los 4 reyes. Pero que esos que habían derrotado a esos reyes, en los que se llevaron cautiverio, como habíamos leído, era Lot, sobrino de Abraham. Y por tal razón, Abraham pues había decidido, ¿verdad?, coger 318, dice, ¿verdad?, de sus criados, o sea, de su propia gente, de su propia familia. Nada que ver con los otros reyes que se habían armado entre ellos para la guerra, ¿verdad? Pero llama más la atención que Abraham siempre quiso esforzarse por él mismo. No tomó aliados, no tomó nada, ¿verdad? ¿Para qué? Para únicamente ir a rescatar a su sobrino Lot. Pero resulta, ¿verdad?, que Abraham, aún con 318, por eso les digo, les invito a que lean todo el capítulo 14, él hizo lo que 5 reyes no había podido hacer, que era derrotarlo, ¿verdad? O sea, él con 318 no hizo lo que 5 reyes o 5 naciones o 5 ciudades no pudieron hacer contra 4.
cualquiera diría que los cinco es más que 4. Y hubiesen ganado por mayoría, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, Abraham con 318 de su familia, de sus criados, va y derrota a los otros 4 reyes, tan solo el hecho por rescatar a su sobrino Lot. Y es aquí donde entra lo de las ofrendas, ¿verdad? Es aquí donde entra la ofrenda. Dice que él, regresando de la victoria que Dios le había dado, dice que el sacerdote Melquisedec lo recibe y él entrega los diezmos al sacerdote Melquisedec. Pero, hermanos, si leyendo bien el capítulo 14, quizás podamos hacer nuestra pregunta: ¿por qué motivo o razón Abraham entrega los diezmos a Melquisedec? Si bien es cierto, no es claro, no dice, ok, Abraham lo dio porque quiso darlo, o lo dio por agradecimiento, o lo dio por fe. Muchas veces, ¿verdad? La convicción del cristiano es la fe, es el fundamento. La fe en Cristo, la fe en Dios. Y esa fe es la que nos mueve a ser obedientes, lo que nos mueve a creer la palabra de Dios, la que nos mueve a hacer buena obra. O como decía el pastor en la prédica el miércoles, un buen testimonio. ¿Ve? Pero no dice la razón o el motivo por qué Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec. Pero hermano, realmente que cada uno de nosotros ha tenido o ha sido llamado por Dios de diferente manera, por una única razón, que seamos salvos, por única razón, que Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Por tal razón, hermano, les aseguro que cada uno de nosotros tenemos una razón para ofrendar, una razón para diezmar. Mucho se habla que el diezmo es del Antiguo Testamento. Está bien, hermano, no se sujete al diezmo por ley, que es el Antiguo Testamento, pero sujétese por generosidad, por agradecimiento, sujétese por obediencia a Dios. Todos tenemos un motivo, todos tenemos una razón. Abraham quizás, pienso, ¿verdad?, que fue agradecimiento por haberle Dios dado la victoria, por haberle Dios guardado en esa batalla que él tuvo para rescatar a su sobrino. Quizás haya sido la de Abraham la de eso. Pero la suya, ¿cuál es? Puede ser agradecimiento, puede ser obediencia. ¿Cuántos, muchos no han pedido o hemos pedido un trabajo? Dios nos ha dado. Tiene una razón para darlo. No se sujete pues al Antiguo Testamento, que es ley, el diezmo, no. Sujétese ahora. Sujétese ahora. ¿Qué dice el Antiguo Testamento cuando habla de la ofrenda? De uno conforme haya sido prosperado, conforme haya sido bendecido. Amén, hermano. Podemos, vean, escuchen, hermano, yo he recibido enseñanza de ofrenda de diezmo aquí en La Roca, en otra iglesia, pero sobre todo el agradecimiento, la obediencia, el motivo, la razón por lo cual debemos traer lo que le pertenece a Dios, lo que le pertenece a Dios. Y con la mayor convicción de lo que damos, lo que damos es de lo que recibimos de Él. Y Dios siempre nos va a dar, hermano. Siempre hay una razón y un motivo para dar. Les invito, les animo, hermano, que en nuestras oraciones sea el Señor también dándolo ese entendimiento. Decimos ser obedientes, decimos amar a Dios, pero a veces el amor queda corto. Amén. Amamos una cosa y dejamos de hacer la otra. Cuando Él nos dijo, hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo invito sobre su pie, hermanos, que sea el Señor, ¿verdad?, dándonos siempre entendimiento, sabiduría. Su palabra dice, el que quiere sabiduría, pídala, que el Señor se la dará. Que nos dé esa sabiduría en su palabra, en todo, miren, toda nuestra vida cristiana, no solo en el diezmo, en la ofrenda, en las primicias, en todo. Y vamos a comprender lo que el Señor tiene preparado. Vamos a comenzar a comprender de cómo podemos agradecerle a Dios. Porque no podemos pagarle nada al Señor.
Oremos, Señor. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, Señor, que nos permite estar en tu casa para adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por la vida, por la misericordia tuya sobre cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque esta oportunidad, Señor, muchos, Señor, la tuvieron y otros no las han tenido, Señor. Pero gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te presentamos, Señor, ahora en esta mañana los diezmos, las ofrendas, Padre. No sin antes decir, Señor, que lo recibido de tu mano, de esos te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, ante este caos, Señor, aún a nivel mundial, Señor, esto que mucha gente los tiene, Señor, entorpecidos, aturdidos, confundidos, Señor. Pero nosotros que hemos creído en ti, Señor, tenemos la certeza y la convicción, Señor, que tú no nos has abandonado, Padre. Que siempre, Señor, agarrado de tu mano, haremos cosas, Señor, imposibles en este mundo, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite y nos da la oportunidad, Señor, de darte lo tuyo, Señor. Las ofrendas, Señor, y los diezmos, Señor, bendícenos, Señor. Bendice cada hogar, Señor, cada familia, Señor. Bendice la finanza de Comunidad Cristiana La Roca, Señor. Bendice los proyectos, Señor. Que aún en medio, Señor, de estas circunstancias, tú los harás cumplir, Dios Todopoderoso, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Seas tú proveyendo el pan, Señor, en cada mesa, Señor. Seas tú proveyendo el vestir, el calzar, Señor. Y Señor, seas tú cubriendo la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú la conoces, Padre, y que sea conforme a tus riquezas en gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos honor, honra y gloria a ti, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pasen, hermano. En la oración, Padre, que tú le digas al Señor que estás aquí, eres aquí, que las circunstancias en las cuales nos encontramos a nivel mundial sean pronto tocadas deshechas. En el nombre de Jesús, nosotros podemos pensar que Él está con nosotros y que no tenemos
Cristo. A ver, coro. Cristo yo. A ver, iglesia. Todos. Cristo. El aplauso al Señor en esta mañana. Antes de sentarnos, vamos a leer la palabra del Señor y vamos también a orar. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 3. Salmos capítulo 3. Leamos, amados hermanos, que me parece mucho bajo, hermano. Chequee conmigo ahí del verso 1 al verso 6. Amén. ¿Sí encontró en su Biblia el Salmo 3? Amén. Dice el verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, a ver, hermano, eres escudo alrededor de mí. Ahí está bien, déjelo ahí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Oremos. Dios, te damos gracias. Padre amado, a esta hora, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad sabrosa, mi Dios amado, deleitosa a nuestra alma, mi Dios bendito, poder meditar en tu palabra y permitir, mi Dios, que tu palabra haga todos los ajustes necesarios en nosotros. Mi Dios, es motivo de gozo, motivo de celebración. Gracias, Padre, porque también tu palabra nos corrige, nos redarguye, nos enseña, mi Dios. Y gracias, Señor, a esta hora, porque verdaderamente el sentir del escritor de este salmo, oh Señor amado, es también el sentir nuestro en este contexto que vivimos, mi Dios amado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres propicio, eres oportuno, mi Dios amado, a nuestras necesidades. Y he ahí, mi Dios bendito, donde clamamos delante de su presencia para que usted, mi Dios amado, no cese ese derramar de su misericordia, de su bondad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, a esta hora por mis hermanos acá presentes y gracias también por lo que nos ven, nos oyen a la distancia, mi Dios. Señor amado, tu bendición, mi Dios, sea sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse ahí donde están. Hagamos una pequeña o un breve análisis, una breve analogía acerca de este salmo.
este salmo de David, y lo especifico porque he de saber de que no todos los salmos son de David o fueron escritos por David. Hay 2, 3 escritores más acerca de esto. Entre ellos están los hijos de Coré, está un salmista de nombre Asaf y otros que también se conocen ahí anónimos, ¿verdad? Pero este Salmo 3 específicamente lo escribió y fue inspiración de Dios por medio de su siervo David. Y cuando Dios inspira a David para escribir este salmo, es importante, amados hermanos, porque el contenido de esta palabra de Dios para el salmista también encuentra cabida, hacia al igual que en el propio David en su momento, también en nuestra vida hoy en estos tiempos. Es increíble cómo transcurren los años, las décadas de décadas, y amados hermanos, el efecto de la palabra del Señor sigue siendo el mismo. Y algo más maravilloso es de que pasaremos nosotros como generación y el efecto de la palabra de Dios va a continuar siendo la misma. Nosotros vamos a pasar, por eso la Escritura dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El efecto de esta palabra de Dios en David fueron estupendos, fueron tremendos, fueron maravillosos. Y yo quisiera recalcarlas en esta mañana, para que de igual manera como edificó la vida de David, el salmista, también seguro que va a edificar nuestras vidas. Yo quiero llevarlo nuevamente a la lectura y ubicarlos en el verso número 3. Chequé del capítulo 3 que leímos, el verso 3. Vea lo que dice, qué maravilloso, qué palabra más tremenda. El salmista dice acá, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hablemos del contexto. El contexto en el cual se da este clamor de parte del salmista, esta oración de parte del salmista delante de su creador o delante de su Dios, delante de su Señor, amados hermanos, era un contexto difícil. Era un contexto difícil. Se habían multiplicado los enemigos de David. Y en medio de que se habían multiplicado los enemigos para con David, habría que también rebuscar las razones. Y las razones tenían que ser celo en cuanto al liderazgo. Y de alguna manera eso provocaba disputa y provocaba pleitos, ira, a tal punto de que lo querían matar. David estaba siendo prácticamente el ojo del huracán para volarle la cabeza. Y en medio de eso, el salmista, la primera palabra que hace en esta oración es, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Hace el salmista en su momento este reconocimiento que vale la pena, amados hermanos, que nosotros también lo meditemos, porque también exactamente hoy en día se han multiplicado nuestros adversarios, ¿sí o no? Amén. Mire, este momento y este contexto de pandemia que estamos viviendo, uno camina prácticamente erizo, uno camina prácticamente ahí como dicen todo chiva, ¿sí o no? Uno se sube al bus y no te pegues mucho porque esto está peligroso. Uno está en la tienda comprando y dice guarde su distancia porque no vaya a ser. Por ahí uno hace un y ya inmediatamente pega el salto el que está a la par, ¿sí o no? Y es increíble cómo se está mermando el nivel de confianza delante de la presencia del Señor. Y alguien publicó en las redes en esta semana algo parecido a esto. Estamos huyendo de la pandemia, nos estamos escondiendo detrás del tapaboca, pero no buscamos la verdadera razón que nos hace vivir en esta vida, que es a Cristo Jesús. Y tenía mucha razón, hermano. Cierto, al igual que nuestro contexto, oiga bien esto, al igual que el contexto de David, si en su momento a David se le habían multiplicado sus adversarios, hoy en día a nosotros como pueblo de Dios se nos han multiplicado las situaciones difíciles en todo momento, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano?
Y en medio de ese contexto de David, que para él era literal el asunto de la multiplicación de los adversarios, él clama al Señor y le hace una remembranza acerca de lo que está viviendo y le dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y acá tenemos directamente una chispa, tenemos un consejo para la iglesia. Nosotros que somos iglesia y que somos pueblo de Dios, amados hermanos, tenemos la oportunidad de llegar delante de la presencia del Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si David lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. David en su momento fue como el corazón de él fue como el corazón de Dios, pero nosotros hoy en día tenemos una puerta libre, la cual abrió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Recuerde que dice la Escritura que cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Entonces todos teníamos a partir de ahí y tenemos hoy en día acceso directo al Padre para exponer nuestras situaciones. Amén. Fíjese bien. Pero si alguien que no ha puesto su confianza en el Señor no va a poder directamente entender este detalle de que el creyente debe de depender 100% de la confianza en el Señor. El salmista no se fue a quejar contra ningún rey, no se fue a quejar contra ningún capitán de un ejército. El salmista vino y dobló sus rodillas delante del Padre y le exteriorizó esta palabra: oh Jehová, roca mía, Señor mío, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Amados hermanos, es interesante hablar del contexto de David, porque el contexto de David era un contexto bastante difícil, no era un contexto fácil. Era un contexto bastante difícil y me atrevo a decir que mucho más difícil que el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Porque nosotros apenas estamos atravesando una amenaza. El que se cuida y el que se resguarda, el que trata directamente de cumplir con algunas recomendaciones, no tiene ningún problema. El que se descuida, el que se mete donde no debe, entonces ese sí está más expuesto en cuanto al asunto de la pandemia. Pero el salmista, amados hermanos, las circunstancias eran totalmente adversas y en medio de las circunstancias adversas, el salmista no se da por vencido. El salmista viene tranquilo, sereno, medita en el Señor y va y expone delante de su Dios, delante de Jehová Nisi, delante de Jehová Shalom, delante de el Señor proveedor de todo lo que alguien pueda necesitar, y le dice: mis adversarios se están multiplicando, se han multiplicado. Y en medio de eso, lo que el salmista le deja de entrever a Dios es qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que yo puedo hacer ante tal situación. Y yo pienso, hermano, de que también acá está un segundo tip que debemos nosotros como iglesia retener. En medio de los momentos difíciles, nosotros debemos de guardar la calma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Guardar la calma y en medio de la calma doblar nuestra rodilla y hablar con nuestro Dios, porque nuestro Dios es mayor que cualquier situación que podamos estar atravesando. Y es mayor que cualquier situación que se pudiera venir encima. Pero como dicen, serenito, tranquilo, tenemos a un Dios que nos escucha las 24 horas del día, si usted lo desea hacer. No por gusto, no por algo pasajero. Conocemos el texto en Jeremías que dice: clama a mí y yo te responderé, sin hablar de horario, sin hablar específicamente de cierta hora. A la hora que nosotros dispongamos exponer nuestra situación delante de Dios, el Señor está presto y atento con su oído a escuchar nuestro clamor. En medio de esta circunstancia que el salmista está atravesando, él se acerca al Señor y le dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí, dice el salmista. Y mire qué tremendo, hermano. Eso quiere decir de que el salmista está consciente
de que diciéndole esta pequeña porción de palabras al Señor, Dios iba a realizar el resto. Mire qué tremendo. Eso es como que usted se levante y no encuentra nada en la cazuela o en las cocinas, ¿verdad? Usted dobla su rodilla y dice, Señor, no hay nada en la cocina. Ya usted no tiene que decirle nada más a Dios. Dios va a deducir completamente el resto. El salmista viene y le dice, ¿ya te fijaste cómo se han multiplicado mis enemigos? Amados hermanos, en este contexto que estamos viviendo, es necesario, es menester que nosotros doblemos nuestras rodillas en la mañana y podamos confiadamente acercarnos al Señor y decirle, Señor, hoy nuevamente a mi trabajo, hoy nuevamente a mis gestiones, hoy me toca ir al hospital, tengo que abordar un autobús, tengo que moverme para tal sitio. Sea propicio a cada uno de mis situaciones y seguro que el Señor va a hacer el resto. Amén, hermano. Amén. Porque Jehová, el mismo Dios que suplió todas las necesidades de David, seguro que va a suplir todas las necesidades de nosotros como iglesia. Nuestras necesidades, Él las va a sustentar. Y este es el contexto de David, pero también se parece en cierta manera al contexto nuestro. Problemas tenía David en su momento, problemas tenemos nosotros ahora. Problemas tenía David con el adversario, problemas tenemos también nosotros con el adversario, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Los cambios son pocos, pero las circunstancias son bastante similares, bastante parecidas. Solamente que David se aferraba 100% a creer que Dios lo iba a sacar de cualquier situación. Y nosotros en ocasiones la iglesia duda. ¿Sí o no? La iglesia duda. Nosotros caemos en duda. Pero es ahí donde nosotros debemos de recuperar terreno y buscar la manera de creer más aferradamente al Señor, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Amén. Y debemos de curar confianza. Pero hay tres aspectos. Yo quiero que hablemos de tres situaciones en medio de esta lectura que tuvimos. Y la primera situación que vamos a mencionar es reconocer que Dios es nuestro Salvador. Justo cuando todo parece estar perdido, oiga bien esto, hermano. Justamente cuando todo parecía estar perdido, el salmista iba y se abocaba delante de la presencia del Señor. Justamente cuando David se ve rodeado de enemigos, él va y clama al Señor y dice, son muchos los enemigos que se han multiplicado alrededor mío. Mire qué tremendo. Justamente, hermano, la iglesia tenemos que aprender que cuando nos encontremos en un callejón sin salida, el que se hace propicio se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio del lecho, en medio de la cama donde podamos estar tumbados con alguna enfermedad o podamos estar en el hogar con alguna necesidad, el Señor es propicio y oportuno a nuestras circunstancias. Independientemente, hermano, el salmista, en medio de que cuando todo se le pone en blanco y negro, él va y clama al Señor. Y como si fuera poco, hasta el salmista le expone las pretensiones de su adversario. Las pretensiones de sus adversarios es lo que describe el verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Imagínense que hasta esto el salmista le pone delante de la presencia del Señor. Y cuánto a nuestro alrededor en ocasiones dudan acerca de lo que Dios puede hacer en mi vida. Cuánto en la iglesia, alrededor de usted, amados hermanos, estimada iglesia, gente dudando de lo que Dios puede hacer con su vida. Muchos, dice el salmista, son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Vamos, caigámosle que ahora sí es el momento. Y empiezan, amados hermanos, a multiplicarse como se multiplicaron delante del salmista. Las situaciones son similares al adversario. Las situaciones en ocasiones se nos multiplican, ¿sí o no? A veces hasta llegamos a creer que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hoy me levanté con el pie izquierdo y dice, nada me está saliendo bien. Amados hermanos, lo más probable es que no haya orado delante de la presencia del Señor.
Lo más probable es que no haya doblado su rodilla delante de la presencia del Señor. Y por eso las cosas le están saliendo no como él las había proyectado. Pero sea que sean buenas, sea que sean malas, Romanos nos enseña de que amar a Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Amén. Y es importante esto que nosotros ahora podemos leer. El salmista tuvo que descubrirlo. Y el salmista le pone delante de la presencia del Señor lo siguiente: muchos dudan, muchos están inquietos, muchos están queriendo de que uno se vaya de cabeza. Pero en medio de eso, dice el salmista más exactamente, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mire qué tremendo. Como que fuera poco. El salmista, rodeado, amados hermanos, de adversarios, se habían multiplicado sus enemigos y todavía la gente considerando de que era el momento oportuno para quitarle el reinado directamente a David. Y David se lo presenta delante de la presencia del Señor, hermano. No hay algo más tremendo que usted agarre su situación, que usted agarre su circunstancia y la ponga delante de la presencia del Señor. El Señor oportunamente sabe lo que debe de hacer con ella. Mire qué tremendo. Pero quiero, amados hermanos, no solamente enfatizar esta parte en este aspecto, sino también llevarlo al verso 3. Y entonces dice el salmista más adelantito: mas tú, Jehová, ¿cómo dice el verso 3? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El salmista, como todo guerrero, sabe lo que era funcional. ¿Sabe? Para el guerrero en el tiempo de David, todo lo que cargaban era funcional, no había estética. Los arquitectos hoy en día hablan acerca de la parte funcional y la parte estética en un edificio. Pero el salmista está diciendo: tú eres escudo alrededor de mí. Si había un instrumento entre medio de la vida de un guerrero que podía reunir todos los requisitos de autodefensa, era el escudo. Era el escudo. Recuerden que en el contexto de David no hay francotiradores. Lo que hay son flecheros. ¿Sí o no? Entonces, cuando venía la lluvia de flechas, ¿qué es lo que hacía? El mismo arco les cubría hacia arriba. Pero si el ataque venía del costado derecho, el mismo arco les cubría. Si venía del lado izquierdo, del frente o del fondo, igualmente el escudo, amados hermanos, les servía para cualquiera de los ángulos. Era exactamente la herramienta más propicia para rechazar cualquier ataque. Entonces el salmista, conociendo acerca de esto, le dice al Señor: tú eres escudo alrededor de mí. Mire qué tremendo. No solamente está dándole la gloria al Señor, sino que le está diciendo: yo dependo de lo que tú estás haciendo. De todo lo que tú me estás cubriendo es lo que yo dependo. Y no hubo otra palabra mejor para el salmista que decirle al Señor: tú eres escudo alrededor de mí. No importa, le está diciendo el escritor, no importa de dónde venga el ataque. Si viene del norte, del sur, del este o del oeste, no importa, tú eres escudo alrededor de mí. Amados hermanos, y si Dios es escudo alrededor nuestro, ¿qué ataque podemos temer? ¿A qué ataque podemos temer? El salmista se muestra totalmente confiado. El salmista se muestra totalmente seguro. En medio de que sus adversarios se han multiplicado, en medio de que hay gente que está pensando de que no hay salvación para él en Dios, él dice: tú eres escudo alrededor de mi vida. Mire qué tremendo. Amados hermanos, cuando nosotros, y este día hacer un salmo como para recitarlo todas las mañanas, que nos levantamos con este asunto de la pandemia, porque no sabemos de dónde nos va a tocar una mano contaminada, si en el hombro, si en la espalda, si en el pecho, si en la mano, no sé. Nosotros deberíamos propiciamente recitar este Salmo número 3 y decirle en el verso, como dice el verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mire qué tremendo, hermano. Un guerrero en el tiempo de David podía llevar su lanza, pero si no llevaba su escudo,
corría un riesgo enorme. Podía tener su armadura, pero aún teniendo su armadura, si no tenía su escudo, él corría cierto riesgo. Podía ser el mejor guerrero o uno de los mejores guerreros en la batalla, pero el escudo siempre le iba a ser importante. No por gusto conocemos el texto bíblico, amados hermanos, de Efesios 6:16, cuando dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. Pero note que dice todos, no dice una parte. Cuando tomamos el escudo de la fe, nosotros apagamos todos los dardos del enemigo, todas las pretensiones del adversario. Todo lo que se haya multiplicado en el escudo de la fe va a ser capaz directamente de ser rechazado. Y esto lo aprende directamente Pablo y lo comparte con la iglesia de Éfeso, exactamente en conocimiento de cómo estaban vestidos los soldados romanos, cómo para los soldados romanos era útil el escudo, a tal punto que al igual como el salmista, también Pablo se dio cuenta que el escudo era entre los utensilios de guerra el más importante para un guerrero. Solamente se despojaba de él, amados hermanos, en circunstancias totalmente ya para finalizar, a tal punto de que el mismo escudo traía algo para meter la mano, meter el brazo, y quedaba totalmente prensado por abajo y sujeto por arriba, de manera de que ese escudo no cualquiera se lo podía arrebatar a un soldado. El salmista dice, tú eres escudo alrededor de mí. Pero no solamente dice esto, también el versículo continúa diciendo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una vez el creyente está protegido por el escudo, en este caso el Señor alrededor nuestro, dice que Él nos hace estar totalmente tranquilo y con nuestra cabecita erguida. ¿Ya vio? No va a estar avergonzado, no va a estar acomplejado. Usted está totalmente protegido por el Señor. Por eso el salmista dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque no va a sentir vergüenza de nada, no va a sentir pena de nada. Usted no va a estar desprotegido, usted va a estar totalmente protegido por la atmósfera del Señor, al igual como el pueblo de Israel, que cuando estaba con la nube encima se sentían totalmente protegidos, a tal punto que el mismo salmista dijo, el que habita al abrigo de Dios mora bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno descubrir estos elementos en la palabra del Señor, porque nos hacen llevar una vida de sujeción y sometimiento al Señor, sabiendo que de Dios viene la recompensa. Vea, el salmista era el rey, tenía un ejército a su disposición, pero jamás descuidó su área espiritual. Y en medio de cuidar su área espiritual, usted puede ser el ministro de alabanza, usted puede ser el responsable de los servidores, usted puede ser el director de escuela bíblica, usted puede ser simplemente el que esté ayudando en el ornato de la iglesia. Pero en medio de eso, si no tenemos nosotros el amparo del Señor y no es Dios, no es el escudo a su alrededor, usted estaría expuesto delante de la presencia de cualquier adversario, hermano. Se requiere de que nosotros podamos tener nuestra ocupación cotidiana, pero también de estar protegidos por el escudo del Señor. También es tener nosotros, gozar de esa prioridad de ser resguardado, de ser cuidado por la presencia neta del Señor. Y tenía razón Pablo de enseñar a Efesios, cuando nos agarramos del escudo de la fe, todos los dardos del enemigo y llegan. Hasta ahí llegan. No hay uno que atraviese, amados hermanos, el escudo de la fe. Al contrario, dice todos, de manera de que ninguno va a penetrar todos los dardos del maligno. Hasta ahí llega, pegan ahí y caen al piso. ¿Ya vio qué interesante? Qué bueno es estar protegido por el escudo del Señor. Ahora podemos entender más claramente por qué el salmista dijo, mas tú, Jehová,
eres escudo alrededor de mí. Él no estaba confiado, amados hermanos, en su ejército. Él estuvo confiado exactamente en la protección divina que hacía que cualquier enemigo que se llegara a él tropezaba y caía. ¿Ya vieron? Por eso este mismo salmista fue el que dijo en otra ocasión: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los edificadores. Y como dijo también en otra ocasión: si Jehová no guarda el palacio, en vano vela la guardia. Porque para él su escudo protector era el Rey de Reyes, el Señor de Señoras. Era ese Dios vivo que lo había sacado de muchas circunstancias y que ahora lo tiene de frente diciéndole: cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Ya vio? Qué interesante, hermano. Y esto, amados hermanos, este elemento que hay que tomar en cuenta, el asunto directamente de que Dios es nuestro Salvador, debemos de ponerlo en práctica en toda nuestra forma de pensar como creyente, sea como familia, sea como matrimonio, sea como noviazgo, sea como individuo a manera o a título personal. Usted debe de considerar de que este elemento de que Dios es nuestro Salvador, hay que reconocerlo, amados hermanos, de la mejor manera posible. Y al igual como el salmista se sintió, vivir confiadamente al considerar de que Dios era el escudo alrededor de él, seguro que cada uno de nosotros también va a poder experimentar la mano poderosa de Dios, dándonos la protección que nosotros estamos rogando delante de su presencia. Amén. Porque, hermano, también, si no clamamos, si no oramos y si no rogamos delante de Dios, y entonces, ¿qué hacemos? Nos desamparamos. En medio de que el salmista se mira rodeado de su adversario, él va y clama delante de la presencia del Señor y le dice: ya te fijaste, se han multiplicado mis adversarios. Y eso fue suficiente. ¿Para qué? Para que el Señor le diera respuesta. Y en medio de la respuesta el Señor le da palabra y le dice: yo soy tu escudo alrededor, no te preocupes. Mire qué tremendo. Ven, hermano. Y la palabra se vivifica, lo vemos materializado cuando nosotros estamos frente a una situación. Y en medio de la situación vemos cómo la mano de Dios nos levanta. Cómo se cumple la misma palabra incluso del salmista mismo cuando dijo allá en el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es el que nos corona de favores, nos llena de misericordias. Ahora el salmista le está diciendo: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mire qué tremendo, hermano. No hay cosa más terrible que ver a un creyente derrotado, hermano. Ver a un creyente derrotado directamente da mucho que pensar, porque yo le he venido diciendo, el pueblo de Dios está diseñado para ir en avanzada, está diseñado para ir de triunfo en triunfo, no para retroceder. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía, dominio propio para seguir hacia adelante. Pero lamentablemente vemos algunos creyentes que por situaciones pequeñas, amados hermanos, adversidades pequeñas, pierden directamente la conexión con el Señor. Y por muy pequeñito que es el detalle, directamente pues no logran tener un accionar de Dios capaz de hacerlo o convertir la situación en testimonio. Mire qué tremendo. Pero hay un segundo elemento que yo quiero compartir con ustedes en medio de esta porción que tuvimos. Y el segundo elemento es el cómo lograrlo. Cómo lograr de que Jehová, de que Dios sea nuestro escudo, sea nuestro defensor, nos guarde de cualquier dardo del enemigo y se convierta en nuestro escudo alrededor nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo podemos conseguirlo? Chequee conmigo ahí el verso 4 y dése cuenta, hermano. Chequee conmigo el verso 4. ¿Cómo dice? ¿Qué fue lo que hizo él? Con mi voz clamé a Jehová, dice. Ahí está la palabra clave, el cómo hacerlo.
Amados hermanos, la forma de lograr de que Dios sea nuestro escudo, sea nuestro defensor, sea escudo alrededor nuestro, la simple razón o la simple palabra que hay que hacer es clamar al Señor. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué es lo que pasó? Y él me respondió desde su monte santo. ¿Vio cómo se cumple rápidamente lo de Jeremías 33:3? ¿Cómo dijo el profeta? Clama a mí y yo te responderé inmediatamente. Ahora el salmista está levantando su voz, clama delante del Señor y enseguida el Señor desde su monte santo manda la respuesta. ¿Ya vio, hermano? Ahí está el secreto, ahí está la clave, cómo lograrlo, cómo hacer de que Dios sea mi escudo alrededor mío. Simplemente doblo mi rodilla, clamo delante de la presencia del Señor y la respuesta de Dios viene enseguida porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Mire qué interesante. Y cualquiera pudiera decir, ¿y cuánto valdrá? ¿Será que tengo suficiente dinero en la cartera para pagar? ¿Será que me va a ajustar el salario para poder pagar mis necesidades? Déjeme decirle que clamar delante de la presencia del Señor es la mejor respuesta a nuestras necesidades. Y en medio de estos tiempos de pandemia lo hemos vivificado. Conocemos de muchos testimonios de mujeres, varones que no tienen recursos, hermano. Pero el Señor, por medio de su clamor, por medio de su clamar, el Señor los ha sacado a flote. Pero conocemos también por medio de noticias, testimonio de que gente adinerada va y mejor paga un cheque de 500, $5,000 para que lo atiendan especialmente en un hospital. Hay una sala privadita con aire acondicionado. Cuando lo más dañino para el virus es el aire acondicionado. Mire qué tremendo. Pero nos gozamos en el testimonio de los hermanos que en su humildad, en su escasez de recursos, hacen lo que hizo el salmista. El salmista no está viendo que era un rey. El salmista no está viendo que tenía mucho poder en sus manos. El salmista no estaba viendo que tenía muchos recursos en sus manos. El salmista viene y en medio de que sus adversarios se han multiplicado, él va, dobla sus rodillas, clama al Señor y la respuesta viene de él. Amén. Mire qué interesante, hermano. Si hay algo a lo que usted y yo debemos de acudir en medio de nuestras necesidades, es al Señor, es al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Él es el que está totalmente atento a nuestras necesidades. Por eso el salmista dice, claro, tranquilamente, con mi voz clamé a Jehová. Y él respondió desde su monte santo. ¿Ya vio? Hermano, en medio de la circunstancia que tú te encuentres, en medio de la situación que puedas estar atravesando, tú lo que tienes que hacer es clamar al Señor y del Señor vendrá la respuesta que tú necesitas. Por eso es que la Escritura dice, la venganza es como dice, es mía. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Usted no tiene que molestarse ante una situación difícil. No tiene que volverse loco delante de una circunstancia adversa. Usted lo que tiene que hacer, lo que hizo el salmista, fue dobló su rodilla, clamó al Señor y el Señor le dio la respuesta. Mire qué tremendo. Ahí está el secreto, hermano. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras necesidades, clame al Señor. Clamemos al Señor y el Señor va a dar la respuesta. Con mi voz clamé a Jehová y él respondió. Es increíble que un acto tan sencillo como clamar, mueva la bondad y la misericordia del Señor. Mire qué tremendo. Piensen en eso, hermano. Pensemos en eso. Un simple acto de clamor y la voluntad de Dios se desborda. Mire qué tremendo. Señor, yo no tengo un abogado para pagar mi caso, pero te lo voy a presentar a ti para que tú tomes mano en el asunto y todo sale bien. Amén. Yo no tengo dinero para pagar $200 la hora de oxígeno, pero sabemos que tú eres nuestro proveedor. Y el paciente sale tranquilo y lo tenemos con nosotros glorificando al Señor. Porque Él es escudo alrededor nuestro.
Él es escudo alrededor nuestro. Pero hay un tercer elemento que yo quiero enfatizar en esta porción que leímos al inicio. Y quiero llevarlo rápidamente al verso 6. Chequee conmigo el verso 6. ¿Qué es lo que dice? No temeré a, ¿qué dice? A 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Esto es relativo a decir que me hagan una emboscada. No importa el ejército que me haga una emboscada, dice el salmista. No importa el ejército, la cantidad de personas que me pongan ahí un bloqueo. Lo que sí interesa es de que si el Señor está conmigo y Él es escudo alrededor de mí, Él mismo me va a sacar de la situación. Amén. Así que no vea el problema suyo, no lo vea mayor que 10,000 personas delante haciéndole la guerra. Véalo como algo pequeño. Y alguien dijo por ahí, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. ¿Sabes? Porque cuando nosotros como creyentes descubrimos, amados hermanos, de que Dios es escudo alrededor nuestro, acá no hay nada que temer. Aquí, ese es el secreto y ese es el tercer elemento que yo quiero enfatizar. Delante de nuestros adversarios, aunque sean 10,000 como menciona el verso, amados hermanos, no hay que temer porque Dios es escudo alrededor nuestro. Ay, que aquel va a poner un abogado y el abogado tiene más repercusiones, más patas, como dicen por ahí. Crea que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Y esto es lo que el salmista está diciendo. Tú eres alrededor de mí y no importa, no voy a desconfiar, aunque sean 10 millares, 10,000 personas, yo no voy a desconfiar porque tú estás conmigo. Y por ahí conocemos también otro salmo que dice, no importa que caigan 1,000 a un lado y 10,000 al otro, a tu diestra, y a ti no llegará, dice el salmista. No importa, hermano, en estos momentos de pandemia pueden morir 10, 20 en la cuadra, pueden morir 5 alrededor de nuestros hogares. Pero si usted ha declarado que Jehová, Dios, es escudo alrededor de usted, usted está totalmente resguardado por la mano de Dios. Amén. Si usted ha declarado que la nube de Dios le cubre en todo lugar a donde usted va a estar totalmente resguardado por la mano de Dios. Se trata de cobrar confianza. Es el tercer elemento. Es la confianza delante del Señor. El mismo salmista en el Salmo 56, versículo 3 decía, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Mire qué tremendo. Mire, hermano, este mismo salmista en otra ocasión dice, cuando yo siento miedo, cuando yo me siento temeroso, ¿qué es lo que hago? Pongo mi confianza en ti. Mire qué tremendo. Para algunos que se endeudan, les va mal a veces porque ponen su mirada en la microfinanciera, en los bancos, pero ponga su mirada en el Señor. Porque no se trata de ver a dónde caíste, se trata de reconocer que el Dios que nos hace vivir en confianza, de donde hayamos caído, de ahí nos va a levantar. Por eso es que el siervo Job descubrió acerca de esto diciendo, no importa si del polvo, si polvo me hace el enemigo, si en polvo me vuelve, del polvo me ha de levantar mi redentor, dijo Job. No importa de la circunstancia, hermano, el Señor estará siempre presto ahí, siempre y cuando nosotros no perdamos la confianza en el Señor, en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en ese Dios vivo. El salmista con mucha razón dice ahora, no temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Mire qué tremendo. ¿Qué frente, humanamente hablando, quién le puede hacer frente? ¿Qué persona? Únicamente Él va a poder contra 10,000 personas. ¿Quién? Con solo 2 o 3 te manejan de las manos, ¿sí o no? Otros 3 te manejan de los pies y otros 3 te están dando una tanda de golpe. Con costo llegan a 9. Pero el salmista dice, no importa que sean 10 millares. Si hay 10 millares, yo no voy a perder la confianza en que usted es escudo alrededor de mí. Amén. Amados hermanos,
interesante el sentir del salmista. El escritor está intentando de que toda persona en el Señor podamos caer a la cuenta que independientemente del enemigo, independientemente del adversario, eso será inútil delante de la presencia del Señor si Dios es nuestro escudo. Si Dios es escudo alrededor nuestro, no importan las circunstancias, no importa el adversario, no importa los intentos del enemigo, todo será inútil. Por eso el salmista dice, no importa que sean 10 millares, tú eres escudo alrededor mío y de esa manera yo estoy totalmente protegido y confiado. Y confiado. Por eso es que yo recalco el Salmo 56, verso 3, cuando dice, si siento miedo, cuando yo siento miedo, pongo en ti mi confianza. Ese elemento de la confianza, usted no lo suelte. Manténgalo sujeto a sus manos y de ser posible, átelo a su corazón. Usted debe tener la confianza en el Señor. Pero en medio de todo esto, ya para ir aterrizando, esta es la experiencia del salmista. Esto es lo que vivió el salmista y enseñó a las nuevas generaciones. Ahora el reto y la gran pregunta es, ¿y mi situación? ¿Y mi experiencia? ¿Mi experiencia está siendo parecida a la del salmista? Mi confianza está puesta en el Señor de manera que no importa que estén 1000 a mi diestra y 10,000 a mi otro lado y a mí no llegará. ¿Será que yo tengo la misma confianza que tenía el salmista en Dios? ¿Será que yo estoy también totalmente convencido de que solo en el Señor hay salvación? ¿Será que yo estoy totalmente convencido como creyente que necesito estar constantemente diciendo, tú eres escudo alrededor mío y no voy a temer, aunque llegue miedo, aunque lleguen momentos adversos, aunque llegue situación difícil, aunque se multipliquen mis adversarios, yo voy a estar confiado? ¿Será que nosotros como iglesia sí podemos decir eso? Amén, hermano. Vea, estamos viviendo tiempo de pandemia. Y yo dije el miércoles, yo estoy convencido que si me vuelve a dar este virus, lo vuelvo a derrotar en el poder del Señor. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque debemos de arrojar toda nuestra confianza delante de la presencia del Señor. Y considerar lo que decía Pablo. El virus pudiera aparecer otra vez. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, Señor, morimos. Amén. Pero tenga la plena seguridad de que suceda lo que suceda, el Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de su amado hermano también va a seguir siendo el mismo con el resto del pueblo. Él no va a retroceder. Él está totalmente convencido de que su trabajo es protegerte, proveerte y sacarte hacia adelante, llevarte a la tierra prometida cuando tú lleves una vida de temor y temblor delante de su presencia. Ese es el Dios de David y debe de ser también el Dios nuestro. En medio de nuestras situaciones, nosotros estamos llamados a considerar que Dios es escudo alrededor nuestro. Mientras se pone de pie, ¿será que usted puede decir, Dios es escudo alrededor de mí? Amén. Dios es escudo alrededor de mí. Dígaselo al vecino, Dios es escudo alrededor de mí. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre puede venir como todo adversario, ocupado por el adversario para hacer cosas indebidas, pero usted y yo debemos estar claros que Dios es escudo alrededor nuestro. Amén, hermano. En medio de pandemia, en medio de tiempos difíciles, Dios es escudo alrededor nuestro. Amén. Solo quiero despedirme con un texto bíblico. En Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, oiga lo que dice Pablo a la iglesia, los hebreos. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador.
No temeré lo que pueda hacer el hombre. Mire qué tremendo. El hombre puede inventar 1000 pestes. El hombre va a poder inventar 1000 virus. El hombre va a poder inventar 1000 calamidades. Pero Dios es escudo alrededor de su pueblo. Amén, hermano. Dios es escudo alrededor de nosotros. Vamos a orar al Señor. Dios, gracias te damos a esta hora. Padre amado, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad de meditar en tu palabra. Hemos aprendido en esta hermosa mañana, mi Dios, de que tú estás dispuesto a ser nuestra mayor defensa si así nosotros lo anheláramos, si así nosotros lo pidiéramos. Enséñanos, mi Dios amado, a clamar delante de usted. Enséñanos a recobrar fuerza en usted. Enséñenos, mi Dios amado, a que en circunstancias difíciles usted está con nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra así lo dice. Mi Dios amado, porque también usted, mi Dios bendito, nos hace vivir confiadamente. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad y por todo el resto de oportunidades. Gracias por traer a nuestra memoria de que independiente de que nuestros adversarios se multipliquen, mi Dios, usted está presto a escucharnos mediante nuestro clamor. Enséñanos, mi Dios amado, a confiar a ese nivel. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo está más, Señor? Vamos a preparar el ambiente rapidito para la Santa Cena. Ya vienen los hermanos que van a servir los elementos. Mientras usted acompaña a los hermanos de alabanza en una canción delante de Dios, vamos a bendecir los elementos. Voy a pedir al hermano Elvis que pase con todo el paquetito completo. Pase con el paquete completo. Solo dos para. Todas las copas juntas, así, tapaditas, tráiganlas. Así, todas, todas. Vamos a orar por los elementos. Póngase por acá. Cantemos la alabanza, hermano.